Le cuento que me acaba de hacer la seña de que no escucha, ¿Dónde está la gente que quiere escuchar a Gustavo Petro? ¡Está en el Tolima! Alistamos el himno nacional. Plaza Manuel Murillo Toro. Alistamos el himno nacional, el monte tolimense, por favor. Sí, señores, por parte del máster, por favor, para entonarlos a una sola voz, el monte tolimense. Bueno, listo, perfecto. Con dignidad. Y que recibamos al doctor Gustavo Petro, como él se lo merece, y con el orgullo de nosotros de ser tolimense. Vamos a darle la letra del monte tolimense. Vamos a darle la sorpresa, Ibagué. Está en las escaleras de esta tarima. Está en las escaleras. Pilas. Bueno, pendientes. Vamos arriba. con honor, como siempre, es el día que con más dignidad vamos a entonar el himno del departamento de Tolima. Con ustedes, Gustavo Petro, próximo presidente de Colombia. ¡Bueno, Ibagué! ¡Arriba, Ibagué! ¡Arriba! ¡Está Gustavo Petro! Se hace buena, alegre el existir. Nacer, vivir, morir, amar al Magdalena. La pena se hace buena, alegre el existir. Baila sus bambucos y Tolima, el ambiente es más caliente y leal. Baila sus bambucos y Tolima, el ambiente es más caliente y leal. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas, a mi potro entre las brumas, con orgullos en la frente voy a sentir mi galopar, el amor del corazón. Soy vaquero tolimense, en el pecho llevo espumas, a mi potro entre las brumas, con orgullos en la frente voy a sentir mi galopar, el amor del corazón. Pues mi rejo baila la dulzura del amor con la voz de mi cantar. Mi Tolima. ¡Arriba la historia, Ibagué! Doctor Gustavo Petro, bienvenido, Ibagué. Bienvenido a la ciudad musical de Colombia. ¿Y quiere saber cómo lo reciben los ibaguereños y tolimenses? ¡Regálenme una bulla, Ibagué! ¡Arriba! Aquí está el doctor Gustavo Petro. Doctor Gustavo Petro, los jóvenes hoy le entregamos ese micrófono porque los jóvenes, los estudiantes, los campesinos y todo el Tolima queremos que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Gracias, Ibagué.
Plaza Manuel Murillo Toro completamente llena. Hasta las graderías, las calles. Creo que estamos haciendo una demostración de movilización popular, de renacer de la pasión popular, liberal, progresista, democrática, que le hacía falta un tanto en los últimos años al Tolima, la verdad sea cierta, recuperar el filón histórico que permitió que la sociedad tolimense fuera la vanguardia política de los cambios, de las transformaciones, de la democracia, de la resistencia popular en Colombia. Le agradezco a quienes han organizado este evento, a la juventud que siempre está adelante, a los compañeros y compañeras que se han dedicado a construir esta movilización, esta manifestación. Venimos esta mañana de Buenaventura, del litoral pacífico, tierra que en un 90% es de las comunidades negras, quizás una de las regiones más excluidas de Colombia. Ahora, hacia las 2, 3 de la tarde en Chaparral. Y quise comenzar por Chaparral, la gira en el departamento del Tolima, precisamente por la importancia que en la historia tienen una serie de seres humanos y de pueblos que hay que reconstruir, revivir, una serie de voces antiguas que hoy hay que traer a cuento, que hoy son absolutamente vitales si queremos construir en el camino que se avecina en los próximos 4 años una verdadera transformación y sentar las bases de los pilares de una era de paz. Quiero recoger esas voces antiguas para traerlas hoy, a unos cuantos días, unas cuantas semanas de que ganemos la presidencia de la República en la primera vuelta presidencial. Esta plaza se llama Manuel Murillo Toro. Liberal radical, le decía. Al lado de otro tolimense muy importante que fue presidente de Colombia, José María Melo, el presidente de los artesanos, nos enseñaron 3 lecciones que yo quiero traer hoy en el ideario de la Colombia humana. Primera lección, José María Melo decía: hay que estar como presidente defendiendo los intereses de la gente que trabaja, de la gente que produce, que en ese viejo siglo XIX eran los artesanos. José María Melo de Chaparral, Tolima, le enseñó a Colombia que un presidente tiene que estar al lado de quienes sufren, de quienes trabajan e incluso dar la vida por ellos, como efectivamente el general tolimense la dio, porque fue a morir allá en las tierras centroamericanas después que le dieran un golpe de estado en Colombia. Tolimenses, el presidente tolimense, general Melo, era el presidente de los campesinos, de las campesinas, de la gente que trabaja, de los artesanos del país. Voz de Chaparral que se junta con quien da el nombre a esta plaza, Manuel Murillo Toro, liberal radical. Manuel Murillo Toro nos enseñó 2 cosas. Una, la corrupción tiene detrás de sí una estructura económica y social que hay que cambiar si se quiere eliminar la corrupción. Manuel Murillo Toro
nos enseñó, si lo traemos hoy a las circunstancias colombianas, que detrás de esta inmensa catarsis de la corrupción que devora prácticamente todo el erario público, hasta en los recursos más sagrados, la alimentación a la primera infancia, por ejemplo, quitarle el pan y la leche al niño, al bebé, y dejarlo morir de hambre solo para llevarse ese dinero al bolsillo o a la compra de votos. Si recordamos a Murillo Toro, tendríamos que decir que la actual corrupción de Colombia llega a cero. Con Navarro hablábamos de corrupción cero. Cero corrupción. Lo hemos demostrado en nuestra vida personal. El alcalde de Bogotá manejó decenas de billones de pesos de presupuesto en la Bogotá humana y no se robó un solo peso. Pero si seguimos a Murillo Toro, no simplemente el ejemplo personal cuenta, no simplemente el hecho que podamos llenar estas plazas, atiborrarlas, multitudes enteras, apasionadas, racionales, amorosas y decididas al cambio de Colombia, sin mover un solo ciudadano o ciudadana en un bus pago, todos libres, tierra de libres, plaza de libres, para demostrar que se puede construir una política sin el dinero, sin la codicia, y que este medio de política transparente es capaz entonces, por su fuerza moral, por su ética, de cambiar realmente a Colombia. Pero no solamente eso basta. Hay que cambiar las estructuras mismas que hacen nacer y crecer la corrupción, que generan esa cultura del pillaje en la clase política degradada, que quiere llevar la cultura del pillaje a extenderla al conjunto de la sociedad. Lección de Murillo Toro. ¿Y cuál es esa base económica que genera la corrupción hoy en Colombia? Los dineros fáciles, como el queso para el ratón. Como el queso para el ratón, los dineros fáciles lo son para la corrupción. Y esos dineros fáciles surgen de tres ejes de la economía colombiana que esta clase política degradada ha construido: la economía de la cocaína, la economía del carbón y la economía del petróleo. No es el petróleo y el carbón el producto del trabajo humano, no es del azar geológico o de Dios, sin entrar a las discusiones entre creyentes, dado que un presidente de Colombia debe garantizar profundamente la libertad de cultos en nuestra patria. Lo cierto es que ese chorro de miles de millones de dólares que le entran a Colombia en los últimos años, proveniente de cosas que no construyó el ser humano a través de su trabajo, el azar de encontrar el petróleo y el carbón, o el aprovechamiento de la prohibición mundial de las drogas en el caso de la cocaína, esa es la base de una economía de dinero fáciles que ha permitido el estallido de la corrupción en Colombia. Manuel Murillo Toro, presidente Toro.
tolimense de Chaparral tenía toda la razón y su mensaje debe ser atendido por la Colombia humana. Lo cual significa que si cambiamos la estructura económica de dineros fáciles, de la economía extractivista, de encontrar las cosas que no trabajamos para venderlas, y a partir de ahí llenarnos de regalías que se roba la clase política tradicional, hacia una economía de dineros trabajados, del esfuerzo del trabajo humano en la sociedad colombiana, hacia una economía productiva, podríamos garantizar que no solamente la conducta personal del presidente de la República, que demuestra que no se ha robado un peso en sus ejecutorias, pero que adicionalmente de todos los candidatos que hoy piden su voto, es el único que puede demostrar fehacientemente que ha arriesgado su vida en la lucha contra la corrupción en Colombia. Cuando enviamos parlamentario denunciábamos los cupos indicativos, que era la manera de ocultar el que el presidente Andrés Pastrana, hoy padrino político del candidato Iván Duque, con su ministro de Hacienda, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fíjense ustedes cómo se juntan, cómo se abrazan, cómo cuando se habla de dinero y de negocios están juntos y no se dividen. Habían creado un sistema de compra del voto de los congresistas a través de cupos secretos de contratación, que pude descubrir sus códigos secretos, presentarle a la opinión pública cuánto dinero, a qué congresistas, e incluso en 1998 pude encontrar que esos recursos públicos terminaban invertidos en letrinas que nunca se construyeron, precisamente en las regiones en donde crecía el paramilitarismo en Colombia. Es decir, ese debate nos mostró que la alianza Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, a través de la compra de congresistas, había realmente trasladado, aún sin su conocimiento, el dinero público para financiar el fortalecimiento del actor de la violencia más bárbaro de la historia reciente de Colombia, el nuevo chulavismo armado, el paramilitarismo. Y denunciamos después por esa vía la articulación profunda que había alcanzado ya la clase política tradicional colombiana en un proceso de verdadera degradación que muestra su profunda incapacidad de generar ideas para la Colombia contemporánea. La articulación con esos mismos ejércitos privados del narcotráfico que masacraron 300.000 colombianos. 35 senadores fueron a dar a la cárcel, algunos tolimenses. Denuncias puestas por el que hoy quiere ser su presidente. Y después denunciamos en el Congreso de la República por primera vez la existencia de lo que hoy la prensa mal llama los falsos positivos. Cómo se había construido una política de seguridad que
se le decía a los colombianos y a los tolimenses que esta consistía en el número de muertos que se podía presentar. Recordando la historia del Tolima, aquí hace décadas también alguien planteó desde el gobierno que la seguridad consistía en el número de orejas cortadas a liberales en el territorio de Colombia. Y terminamos en una violencia aquella, la vieja, de 200.000, y el Tolima fue el departamento con mayor número de víctimas de la violencia de mediados del siglo XX. Creímos o creyeron algunos de nuestros padres y abuelos que la seguridad en aquel entonces consistía en matar liberales, es decir, una parte sustancial de la sociedad colombiana, como si la historia no nos enseñara, como si no la leyéramos y la recordáramos. Las sociedades actuales volvieron a caer bajo el mismo influjo y a creer la misma mentira y el mismo engaño, que la seguridad democrática consistía en el mayor número de bajas posibles que se pudieran producir, que se podía contar en manos cortadas o se podía contar a partir de los cadáveres de los jóvenes. Y a tal punto llegó la corrupción desde esa perspectiva que Colombia fue testigo a posteriori de cómo se llevaban miles de jovencitos recogidos de los barrios populares de Colombia, de las ciudades, de las veredas, algunos con problemas de discapacidad mental, algunos mendigos o habitantes de la calle que creían nadie iba a reconocer, que creían nadie iba a revelar su existencia, y por miles los llevaban en las noches a los camiones militares, y los camiones militares iban a los campos de batalla, y en los campos de batalla bajaban, los desnudaban, les ponían uniformes de guerrilleros y los fusilaban uno tras otro hasta alcanzar las terribles cifras de 1.000, 2.000, 3.000, y se habla de 4.000 jovencitos asesinados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, simplemente con un propósito, simplemente con un objetivo, el que en las madrugadas ya el cadáver llegara Caracol, RCN o la prensa que estuviera ahí, tomara las fotos, las imágenes, las sacaran por televisión, y entonces, como en las corridas de toros, el pueblo cogiera pañuelos blancos a gritarle vítores al César de la seguridad, porque se veían los muertos y se veía entonces la eficacia de la seguridad. Hoy, estupefactos, podemos reconocer que todo fue un engaño, que es uno de los crímenes de guerra, que es uno de los delitos de lesa humanidad más grandes cometidos en la historia contemporánea de la humanidad, y se cometió en Colombia, y se cometió por un presidente al cual se quería reelegir permanentemente, el actual padrino del candidato Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Miren ustedes a qué tipo de resultados llega esta seguridad, que se cuenta el número de muertos y no en cantidades de vida, que es como se debe construir una verdadera política de seguridad humana en el territorio de Colombia, que hoy mismo han muerto 8 agentes, miembros de la Policía Nacional en el Urabá.
Dice la prensa y con casi toda la certeza que por el Clan del Golfo, un grupo paramilitar cuyo origen es una convivir creada por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Y me tocó denunciar también como congresista, a riesgo de mi existencia y con el exilio de mi familia, lo que fueron las chuzadas del DAS. Y aún así, demostrando en mi vida personal que no he robado un peso y que he arriesgado mi vida en la lucha contra las peores de las corrupciones en este país en las últimas décadas, Manuel Murillo Toro tenía toda la razón para acabar esa corrupción mortífera, degradada, que hoy gobierna Colombia, que hoy pone prácticamente, y por eso se llenan estas plazas, a la ciudadanía en contra de los corruptos. El enemigo de la ciudadanía colombiana es la corrupción en Colombia de su clase política. Manuel Murillo Toro tenía toda la razón. No habrá lucha eficaz a pesar de las denuncias, a pesar del talante personal, a pesar de la ética que un nuevo movimiento que quiera cambiar a Colombia debe tener, que no pase para que sea eficaz por el cambio de la base económica y social que la puede sustentar. ¡Petro, presidente! Y esa voz antigua de Manuel Murillo Toro, que le da el nombre a esta plaza, viene hacia aquí como el eco. La recuperamos, la recobramos. La Colombia humana va a recobrar ese viejo liberalismo que fue capaz en su momento de pelear por lo mejor de Colombia, por las mejores transformaciones de este país. Un viejo liberalismo que andando por los campos y ciudades de Colombia se parecía un tanto a esa carrera que los griegos inventaron en las Olimpiadas y que hoy llamamos la carrera de postas. Con un testimonio en la mano corrían y iban llegando al siguiente que estaba en la posta para entregarle el testimonio e inmediatamente eran acribillados, asesinados. Murillo Toro entregó su testimonio y lo recogió el general Rafael Uribe Uribe, que nos enseñó en sus rebeldías, varias de ellas armadas, varias de ellas a través de acuerdos de paz en donde cesaban las guerras a finales del siglo XIX y principios del XX, quizás la más recordada, la de los 1000 días. El general del cual sacó el nombre y el ejemplo Gabriel García Márquez, bajo el título de Aureliano Buendía, y el coronel de las 1000 batallas que no ganó ninguna, Rafael Uribe Uribe, le dijo al pueblo de Colombia: en Colombia hay que construir justicia social. Lo dijo hace más de un siglo. No es posible tener una sociedad democrática, dijo Rafael Uribe Uribe, sin transformaciones económicas y sociales que nos lleven a construir la igualdad social, dijo él. Y ese liberal solitario en el Congreso de Colombia, dominado el Congreso de Colombia por las fuerzas más retrógradas del país,
que habían hecho la Constitución de 1886, que gobernó a Colombia durante un siglo completo hasta llegar a mi propia juventud. Una Constitución de fuerzas feudales, reaccionaria, atrasada, autoritaria, excluyente. Ese general, vuelto senador, solitario en el Congreso, se levantó contra esa Constitución y le dijo a Colombia: el camino de Colombia no es el autoritarismo, el camino de Colombia no es la exclusión social, el camino de Colombia no es la desigualdad, eso solo traerá violencias y violencias. El camino de Colombia es una democracia profunda y real. Y el general, saliendo como senador del Capitolio, fue descuartizado a machetazos, el único liberal de ese entonces. En esa historia el Tolima siempre estaba con Manuel Murillo Toro, estaba con el general Rafael Uribe Uribe y estuvo con quienes siguieron el testimonio en la carrera. Alfonso López Pumarejo, presidente liberal, que también le enseñó a Colombia otra lección de la cual hoy aprendemos. Si queremos industrializar a Colombia, hay que hacer un pacto entre los obreros y los empresarios, decía él. Pero es fundamental, sin eso no es posible la industrialización y la modernización de la sociedad colombiana, si no se moderniza su campo. Y para modernizar el campo de Colombia en el sentido de hacerlo producir alimentos para la humanidad, hay que acabar el latifundio improductivo. El terrateniente debe pasar a la historia de Colombia como un recuerdo del feudalismo que hay que superar. Y dijo, y reformó la Constitución del 86, en el 36, que la propiedad privada tenía función social y que esa propiedad privada en las tierras fértiles de Colombia, al tener función social, obligaba a cualquier poseedor de tierras en cualquier magnitud de las mismas a que la tierra no se podía condenar a estar improductiva, porque eso es un crimen contra la humanidad. Y que la tierra tiene que producir el pan, tiene que producir el alimento. Hoy tenemos la tierra colombiana en manos de mega narcoterratenientes que Alfonso López Pumarejo jamás imaginó que se podrían construir en Colombia. En aquel entonces la gran propiedad tenía 500.000 hectáreas. Hoy hay colombianos oscuros, oscurísimos, que pueden tener 100.000 hectáreas, 150.000 hectáreas. Incluso un familiar de un presidente de Colombia llegó a hacer una gran fiesta narcótica, festejando que había alcanzado la 1.000.000ª hectárea bajo su posesión. Megaterratenientes, mega narcoterratenientes que tienen 10 millones de hectáreas fértiles sin producir una mata de yuca, una piña, una mata de plátano. Solo sirven para que paseen 3 vacas, pero fundamentalmente sirve para lavar los activos del narcotráfico y para hacer de la tierra no un símbolo de la producción, del puesto del trabajo, del esfuerzo, sino un símbolo del poder. ¿Cuánta tierra tienes, Señor de la tierra? Tanto poder tienes. El mensaje de Alfonso López Pumarejo se reprodujo en Colombia, pero en su contrario.
un general le puso un kepis en el escritorio presidencial, le dijo se va o se va, y el presidente liberal que había hablado de la reforma agraria y de la modernización del campo y de la industrialización de Colombia y del pacto entre los obreros y los empresarios, abandonó el país y se acabó la revolución en marcha. Y surgió inmediatamente otro dirigente que recibió el testimonio, Jorge Eliezer Gaitán, y volvió a decirle a la Colombia del entonces, 11 millones de habitantes, que ya padecía la violencia. En una marcha del silencio allá en Bogotá, vino aquí, recorrió las tierras del país, pidió el voto del pueblo por su presidencia y le dijo al pueblo colombiano que había que restaurar democrática y moralmente la república. Le dijo al pueblo colombiano: ojo, no se dejen conducir al fratricidio, a la violencia. El hambre del pueblo liberal es la misma hambre del pueblo conservador. El pueblo sufre hambre mientras los jerarcas liberales y los jerarcas conservadores, decía él, toman whisky abrazándose juntos en los clubes privados de Bogotá. Jerarcas a los que él llamó la oligarquía. Gaitán le dijo al pueblo: no se maten entre sí. Es la hora de construir una paz que solo puede tener como base la justicia social. El mensaje gaitanista: la democracia no puede ser más que la insurgencia en las decisiones políticas del pueblo. Y el pueblo, dijo él, es superior a sus dirigentes. Y tratando de construir esa tesis, tratando de levantar las multitudes a las que ponía apasionadamente a la carga para construir la restauración moral y democrática de la República, hace 70 años fue asesinado y su testimonio siguió. 60 años de violencia hasta el presente. El Tolima se convirtió en la región más victimizada de Colombia. Decir tolimense para el gobierno del entonces amante de Mussolini, amante del general Franco y de Hitler, era sinónimo de expulsión, de exclusión, de ser humano asesinado. El Tolima de aquel entonces no solamente recibió la represión profunda de un gobierno fascista, sino que supo resistir, equivocadamente o no, mantuvo en su corazón la bandera de la libertad, las banderas rojas de la democracia. Y hoy esa voz antigua nos llega aquí, a este escenario, a esta plaza. Con un paréntesis, hoy de nuevo fuerzas retardatarias, profundamente atrasadas ideológicamente, ancladas en la degradación del narcotráfico, ancladas en el mundo feudal del latifundio improductivo, uno de cuyos representantes políticos más destacados es precisamente el mismo presidente de los falsos positivos y de Odebrecht. Ese mundo donde sus principales dirigentes elogian a Pablo Escobar por una parte, o elogian a Carlos Castaño de otra parte, o elogian las fórmulas ideológicas más represivas y retardatarias del mundo.
Elogian al narco como el héroe de la sociedad y no al profesor, a la profesora, al muchacho que todos los días hace un esfuerzo por estudiar, que tiene entre sus integrantes y hoy los acompaña en Santander al que le dijo a los Colombia que era bueno por la moral quemar los libros. Unas fuerzas atrasadas que no solamente, como dijo el filósofo alemán, llegan a hacer hogueras con los libros, el saber, sino que, como decía ese filósofo, terminan haciendo hogueras con los seres humanos. Esas fuerzas retardatarias que recuerdan ese viejo chulavismo, ese viejo atraso político que ha asesinado a los mejores hijos de Colombia, muchos nacidos en la tierra del Tolima. Con el apoyo del pueblo del Tolima, esas fuerzas retardatarias terminaron convirtiéndose no solamente en mayoría electoral de Colombia durante años, sino en la mayoría electoral del mismo Tolima, que había sido tan capaz en la historia de construir una historia de libertad y de dignidad. Y a veces uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué Chaparral, la de los grandes, la de los libertarios, la del general de artesanos, Melo, vota mayoritariamente por el nuevo chulavismo? ¿Por qué Ibagué? ¿Por qué el Tolima? ¿Qué pasó? Pasó que la violencia nos aterrorizó. Pasó que la violencia de las guerrillas incluso derechizó el corazón y la mente de los pueblos. Pasó que las mafias, con el terror, con el miedo, paralizaron la mente y la acción de los colombianos y las colombianas. Pasó que el miedo se convirtió en el factor de la política en los últimos años en Colombia. ¿Cómo ganó el no que quería continuar la guerra en Colombia sobre el sí que quería hacer la paz en Colombia? Nadie fuera de Colombia puede entenderlo, pero nosotros sabemos cómo. Engañando, mintiendo, diciendo que el que quisiera la paz se iba a convertir en homosexual, diciendo que el que quisiera la paz estaba entregándole el país a la FARC, o que el que quisiera la paz se convertía en una especie de Maduro, o que el que quisiera la paz le iba a quitar el taxi, las casas a la gente, a sus pequeños saberes, sus pequeños negocios, sus bienes, y que estos iban a terminar en manos de quienes hacían la paz. El miedo se convirtió en el factor que paralizó las energías transformadoras del pueblo colombiano. El terror real y el miedo ficticio hoy son los únicos instrumentos que le permiten a estas fuerzas retardatarias intentar ganar la presidencia de Colombia. Con un candidato que habría que ver. Candidato hijo de los privilegios, candidato de la vida fácil. Tan fácil ha sido su vida que le entregaron las oportunidades de estudiar en la mejor universidad del mundo y la botó a la caneca y lo cambió por quedarse en la cama de su casa lujosa por un cursillo de internet en Harvard hecho por internet. Cada uno de ustedes
de quienes nos ven, de quienes están lejos de esta plaza, solamente recapaciten. ¿Será que ante los tamaños problemas de la sociedad colombiana, la complejidad de la historia que vivimos en Colombia y en el mundo, una persona que no sabe qué es lo que sufre la muchacha y el muchacho para intentar entrar a una universidad, que si ese muchacho o muchacha aquí presente en esta plaza, un jovencito o una jovencita tolimense, le dieran la oportunidad de una beca para estudiar en la mejor universidad del mundo, ¿ustedes sí creen que ese jovencito se iría a su casa, se acostaría, se tomaría quizás una botella de aguardiente y desecharía la oportunidad de estudiar en Harvard? No hay un joven en Colombia, del pueblo colombiano, que ante una oportunidad de esas la deseche. Se va de inmediato, vende todo lo que pueda tener, lo poco, para poder comer allá. Se alimenta con tinto a la colombiana, que es muy feo en los Estados Unidos, solo por reforzarse a leerse los libros, la ciencia, la mejor ciencia del mundo, con la esperanza de venir otra vez a su pueblo, a su patria, a su terruño, a irradiar ese conocimiento de manera positiva en el conjunto de su sociedad con necesidades. Ellos no saben de eso. Los hijos de la vida fácil, que son muy poquitos, ya no sienten, no son capaces de entender eso. No saben que se vive dentro de una cárcel. No saben qué significa dormir en el rancho de una familia indígena. ¿Qué pasa si uno pasa la noche en un páramo, en una casa de campesinos? ¿Qué es convivir con la gente en un barrio popular? No tienen ni idea del trabajo y del esfuerzo que millones y millones de colombianos hacen en el rebusque, en el trabajo cotidiano para poder sobrevivir. No tienen ni idea de lo que le pasa a una madre cabeza de familia intentando educar y alimentar a sus hijos. Son hijos de la vida fácil y por eso pueden desdeñar una oportunidad de estudio y llegan con los discursos aprendidos de memoria y les dicen: tranquilo, hijo, tranquilo, que este pueblo está acostumbrado a vender su voto, a vender su dignidad, y entonces si tenemos dinero, dicen ellos, y lo están consiguiendo por decenas de miles de millones de pesos, vendremos el día de elecciones y le compraremos los votos que van para Petro por los votos que van para Duque, y usted será, niño de la vida fácil, el nuevo presidente de Colombia. Nosotros hemos sufrido en medio de este pueblo. Hemos dormido en las casas del indígena. Nos ha cobijado la familia campesina. Durante centenares de días hemos dormido en la casa del barrio popular. Hemos pasado por la escuela pública. A mí me han llevado hasta la cárcel incluso. Allí vi cómo destruían una juventud solo para tranquilizar una clase media, diciendo que el joven consumidor de drogas se quitaba de la plaza pública y se entregaba a la cárcel. Los vi entrar por miles a las cárceles y no salían de allí. Pudimos conocer en nuestra propia vida lo que vive la gente. Somos carne y uña, sangre propia del pueblo. Y somos capaces entonces de entender lo que este momento complejo, difícil, le demanda al pueblo colombiano, nos demanda a quienes pretendemos dirigir los destinos de la patria colombiana.
No somos hijos de la vida fácil. Todo ha sido difícil, luchado, todo. Hasta ser un alcalde de elección popular en la principal ciudad de Colombia ha sido luchado. Casi que lo hemos perdido todo y sin embargo hay una confluencia. Algo en la historia de Colombia está cambiando. Un nuevo hálito o una vieja pasión. Quizás esas voces antiguas de las que hablaba y que hoy recuperamos en sus tesis. He hablado de liberales, incluso hay un conservador que yo quiero recordar, aquel Álvaro Gómez Hurtado, que después que Luis Carlos Galán dijese: ojo Colombia, que la mafia se puede quedar con el Estado, la fuerza pública, las instituciones, la ley y el corazón de la misma sociedad. Otro asesinado. Álvaro Gómez Hurtado, el conservador, dijo: no, ya Colombia se la tomó la mafia. Quienes asesinaron a Luis Carlos Galán hoy gobiernan a Colombia. Lo que existe en Colombia es un sistema, decía él, un régimen de la corrupción, una dictadura de corruptos, la máxima degradación e incapacidad de una clase política. Y Álvaro Gómez Hurtado decía: hay que derribar el régimen, y lo mataron también. Fíjense ustedes que esta historia que hoy nos llega aquí, a esta plaza, cuyo nombre precisamente nos dio la oportunidad de recordarla, voces antiguas que tenemos que revivir, voces antiguas cuyos mensajes se tienen que volver poder en Colombia. Las ideas se vuelven historia real cuando los pueblos le dan la fuerza. Lo único que puede cambiar la historia del país es el pueblo mismo, no hay nadie más. Y hoy ha llegado ese momento. Hoy estamos ante una situación que asemeja a un pasaje bíblico hermosísimo. Aquel de un pueblo milenario que para escapar de la esclavitud, para llegar a la libertad, tenía que partir un océano, un mar en dos y construir un sendero. Ese pasaje bíblico es el que hoy vive Colombia. Si Colombia quiere escaparse de la desigualdad social, de la injusticia social, de la violencia que se ocasiona por esa desigualdad social, tiene que partir las aguas. Y esas aguas se dividen en dos: un viejo océano que se llama la violencia, un viejo océano que se llama la antidemocracia, un viejo océano de oligarcas incapaces, un viejo océano de desigualdades sociales pavorosas, y un nuevo océano, una nueva partitura de aguas que tenemos que navegar como sociedad, en donde se inscriben palabras como democracia multicolor, como era de paz, como justicia social. Efectivamente, Gaitán tenía razón. No se puede construir la paz sin la justicia social. No es cierto que la paz es una negociación entre gente armada que se ha hecho la guerra. No es cierto que la paz es el acuerdo entre una comandancia guerrillera y unas fuerzas del Estado. Claro que nosotros apoyamos que una guerra se acabe, pero eso se llama acabar una guerra, eso no se llama paz. Porque la historia de Colombia es la continuación sucesiva de guerras y acuerdos para acabar guerras que inician nuevas guerras, ciclos de venganzas.
No existe una sola generación de jóvenes en la vida republicana de Colombia que haya conocido la paz. Ni la generación de jóvenes de hoy, ni la que fue mi generación de jóvenes, ni la generación de jóvenes de mi padre, ni la generación de jóvenes de mi abuelo, ni más atrás desde que se creó la república, han vivido la paz. Siempre han sido convocadas las generaciones de jóvenes de la historia de Colombia a la guerra, a la violencia. De ahí salió la frase aquella de José Eustacio Rivera: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. A las generaciones de Colombia, el poder oligárquico las ha convocado antes de conocer el amor, antes de conocer el saber, la ciencia y el libro, a matarse entre sí, al fratricidio, a la guerra, a la batalla, al tanque, al avión, a la bomba, a la munición. Las generaciones de jóvenes conocen más del riesgo de morir que de la gran aptitud y el gran sentimiento del riesgo de vivir. Y ese es el producto de un poder ejercido en Colombia. No solamente han llevado a las juventudes de la historia de Colombia a la guerra, le cerraron el camino de la educación, le dijeron antes que el libro, el fusil, y hoy las estadísticas nos muestran como resultado final que el 90% de la población del campo no terminó la primaria y que el 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato. Nos expropiaron el saber mientras hacían la guerra. Y nos expropiaron las tierras mientras hacían la guerra, las tierras fértiles y el agua de Colombia en general no le pertenecen al pueblo colombiano. Y nos expropiaron los créditos. Solo levanten la mano aquí los que han recibido un crédito del Banco de Bogotá o del Banco de Colombia. ¡Estamos endeudados! ¡Estamos endeudados! Aquí el crédito es lo que llaman, dependiendo del territorio, el gota a gota, el pagadiario, el prestadiario, un crédito que le llega a la economía popular al 20% de interés mensual y que se cobra con revólver al cinto. Un crédito del lavado de activos. Nos expropiaron el capital. Y si nos expropiaron las energías, incluida la salud, que volvieron negocio de EPS. Y si nos expropiaron las tierras, y si nos expropiaron el crédito, y si nos expropiaron el saber, nos expropiaron, colombianos y colombianas, de las condiciones de poder trabajar. Porque las condiciones del trabajo son el saber, el crédito, la tierra y el espacio y la energía. Y si la tierra y si la riqueza tiene como base el trabajo, decía la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de la frente. Entonces se entiende cómo expropiándonos del trabajo, que es la base de la riqueza, se produjo entonces esta deformidad social única en el mundo, la sociedad más desigual de la tierra y la más violenta al mismo tiempo. Desigualdad social va de la mano de la violencia. Desigualdad social va de la mano de la ignorancia. Y la ignorancia va de la mano de la corrupción y la dictadura. Nos quitaron y nos expropiaron también la libertad y la dignidad. El expropiador no es Petro, como dicen las cadenas de WhatsApp de los uribistas y de Duque. Petro de alcalde no le
expropió ni un metro cuadrado a nadie, ni le va a expropiar nada a nadie. Los expropiadores son ellos, los que se quedaron con millones de hectáreas, los que no le entregaron la alimentación de la mente al pueblo, los que le quitaron la alimentación del espíritu, la libertad y la dignidad, y los que le quitan la alimentación del estómago, las condiciones materiales de existencia. Los expropiadores son los que expropiaron las condiciones del trabajo, sabiendo que el trabajo es la base de la riqueza de cualquier nación. Por eso llegamos aquí a esta partitura de las aguas. Esa historia de la cual las voces antiguas son voces resistentes.